Buenos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Todo más Todo con Daniel y Jesús. A los que nos están escuchando a través de Instagram, de YouTube, de Spotify. Recuerden que también estamos en Spotify, esta entrevista y todas las entrevistas, todos los capítulos son subidos a YouTube, Instagram y Spotify. Y si tú quieres estar en este espacio, anunciarte, pues escríbenos en nuestras cuentas personales, @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos, y por supuesto por allí lo vamos a estar respondiendo. El día de hoy tenemos el grudo, Dios mío querido, el gusto, mi ciela, el gusto y el agrado de entrevistar a Jennifer Pérez. Ella es reina hispanoamericana Nicaragua 2022 y quien está a punto de partir a Bolivia. Jesús, bienvenido. Jesús, Bien, salud. hola bellísima, muchísimas gracias Daniel, hola a todos, hola Jennifer, bienvenida a este espacio de Todo más Todo, compartiendo, es un placer para mí y para nosotros en plural, que estés aquí con nosotros acompañándonos y que nos permitas también conocer algo de ti, cómo va tu preparación y bueno, ya poco a poco vamos a ir hablando de eso. Claro que sí, estoy muy feliz también de saludarlos a ustedes dos, saber que ya estamos a diguitas de volar a Bolivia, de representar a Nicaragua, y estoy con todas las emociones. De hecho estoy muy ansiosa ya de ir, porque la espera se ha hecho larga, pero ya más que nunca, ya está a la vuelta de la esquina y sé que me lo estoy disfrutando y saber con seguridad de que vamos a dar el todo por el todo en el concurso. El todo más Así todo. es. Todo más todo, me lo vas a dar todo. Sabemos, Jennifer, que tienes unos días bastante ajetreados porque estás a punto de partir a Bolivia, alistando maletas, además con tus obligaciones personales que tienes. Cuéntame cómo te preparas para esa partida a Bolivia, si ya tienes las maletas hechas, si por supuesto ya tienes el traje típico en la maleta, el traje de gala, cuéntame. Bueno, en este caso estoy cerrando lo primero, que es mis clases. Tengo que dejar todo listo para poder ir más tranquila, más segura y saber que no tengo algo pendiente acá en Nicaragua. Las maletas aún no se han hecho porque estamos todavía yendo a traer diferentes vestuarios que todavía nos hacen falta, pero ya los tenemos todos elegido, ya solo ir de traer y hacer la maleta. Entonces la maleta la estamos haciendo ya mañana primeramente, el traje de gala también ya los tenemos seleccionados, el traje nacional ya hicimos fotos con él, lo único que vamos a subir las fotos dependiendo también nuestra presentación en traje nacional en Reina Hispanoamericana. Entonces todo tiene como su hora, su momento, su día, y lo vamos haciendo poco a poco porque vamos cumpliendo como ese itinerario de cada cosita para no perder la secuencia. Y lo más importante es poder ir tranquila, tranquila, tranquila. Yo estoy muy feliz porque yo sé que cada cosa va fluyendo poco a poco, y lo del vestuario es lo que más tenemos controlado, la verdad. Ah, bueno, que bueno, eso es un gran paso porque yo creo que las maletas siempre, yo soy de los que cuando voy a viajar, de todo última hora. Y yo me toco, ay, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y ¿sabes? Pero para Yo ustedes, no. Yo hago un yo, viaje y la hago con 3 meses de antelación. no, yo no, yo a última hora estoy todavía está la maleta abierta y yo digo, bueno, al Pero final meto lo... algo que quiero recalcar es que ustedes saben que nosotros nos venimos preparando desde el año pasado, entonces ya hay vestuario que está más que elegido, más que listo, y es Exacto. cuestión de solo hacer maletas. Exacto, sí, sí, exacto. Bueno, por la situación que atraviesa un poquito Bolivia, el concurso fue pospuesto para las personas que no lo saben, pero bueno, nada, ya me imagino que había una previa planificación, me imagino que también se volvió a replanificar, sí que seguramente se ajustaron algunos detalles, pero bueno, Sí, ya esos detalles son secretos y son cosas que pasan backstage, así que nada. Jennifer, cuéntame una cosa, ¿cuándo fuiste elegida? ¿Cómo fue la noticia? Me quiero saber todo, tu familia, cómo lo aceptó, cómo lo aceptaste tú dijiste, sí, estoy preparada para este reto. bueno, yo fui elegida en el concurso nacional aquí en Nicaragua, que se llama Señorita Nicaragua, en el 2021, donde me coroné. Entonces, Señorita Nicaragua lo que hace es poderte dar la oportunidad no solo de tener un concurso fijo, sino darte la oportunidad de poder participar en otros concursos, que la organización vea que vos tenés el perfil indicado para ir
a participar. Entonces, en este dado caso, primero fue Odalis Sosa, porque ella compitió conmigo el 2021, entonces ella tuvo la oportunidad de ir a representar a Nicaragua en el Reino Hispanoamericano. En mi caso, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado al concurso del cacao como entrenamiento para un posible reina hispanoamericana, pero eso ya se había hablado, todavía no había coronación fija, todavía no teníamos eso, pero sí, yo ya sabía que iba al reina hispanoamericana porque era un concurso que mi perfil en sí como reina tenía todo perfecto, pues. Entonces, ya que el concurso se pospuso para este año, hubo una coronación oficial como señorita Nicaragua, señorita Nicaragua hizo una coronación oficial como reina hispanoamericana Nicaragua 2022. Mi familia muy feliz porque ellos saben que a mí me encanta esto, me apasiona, que lo veo ya como un proyecto de vida, algo más que solo representar un país, sino también para fortalecer el carácter de Jennifer Pérez, para ponerte metas, para alcanzar objetivos y obviamente lo más hermoso es que a través de mí se pueda conocer más Nicaragua y que ante todo se sepa representar, porque hay momentos que nosotros nos dejamos del papel de ser nosotras mismas y dejamos atrás la identidad que todas las mujeres nicaragüenses tenemos y eso es lo que más quiero destacar en esta participación. Excelente, excelente. Cuéntame de esa experiencia que tuviste en el Reinado del Café que me decías que era más o menos como para entrenarte, del cacao, perdón, para entrenarte para este concurso. Cuéntame qué aprendiste, qué absorbiste de estar en competencia con tantas chicas con un nivel que por supuesto no solamente de belleza, sino intelectual, que vas a llevar ahora a Bolivia. Fue muy bonito, claro, me llevé una experiencia grandísima, ya que hubieron momentos de altas y bajas, hubieron momentos que me sorprendió mi participación y decir, wow, yo puedo dar esto y mucho más. Saber que el concurso tal vez no es un gran slam, pero te deja un aprendizaje que tenés que conectar con las demás chicas, con el público, que tenés que ser vos misma, que tenés que demostrar esa mujer que llevas dentro, pero también llevar ese mensaje, porque en el cacao nos tocaba prácticamente vender a nuestro país de manera cultural, pero gastronómico, porque estábamos hablando de una semilla que sembramos, que exportamos, entonces ya era totalmente distinto la manera que nosotros lo íbamos a vender. Entonces, poder estudiar, poder tener la información en tu cabecita te hace destacar con las demás. En mi caso, solo me llevé el premio de mejor cuerpo, que para mí fue un gran premio, porque yo dije, es mi primer concurso, lo voy a tomar con mucho aprendizaje, lo voy a atesorar con mucho amor, no importan los resultados, vamos a brillar, vamos a tener la oportunidad de representar a Nicaragua en un concurso internacional y saber que eso me va a dejar una enseñanza muy grande, saber y conocer mis debilidades en un concurso internacional y fortalecerlos para ir al Reina Hispanoamericana con una visión más amplia y el trabajo muy objetivo, que es lo que queremos alcanzar. Entonces, ahí estuve analizando muchas cosas que hice bien, otras cosas que no me gustaron de mí, porque es bastante análisis hice. Y cuando se dieron los resultados de la noche final, todo el mundo me preguntó, pero ¿por qué no entraste al top? Entonces yo dije, bueno, no entré al top, lo atesoro, me gustaron los resultados, me llevé mejor cuerpo, voy a seguir fortaleciendo esas cositas que tal vez no me pudieron permitir entrar al top, no hay ningún problema, no me lo tomé nada personal, al contrario, una retroalimentación y yo dije, voy a trabajar en esto, esto y esto y esto, porque si eso fue, como dicen, mi talón de Aquiles, ahora lo voy a mejorar y eso no va a ser un experimento para triunfar en el reino hispanoamericano. Así es, esa es la actitud Esa es la que debes actitud. tomar. Exacto, esa es la actitud que debes tomar porque, bueno, mira, a veces no podemos gustarle a todos, así de simple.
No podemos gustarle a todo y esa es la verdad. Cuéntame una cosa, ¿cómo usted dice que ha ganado la mejor cuerpa allá en ese cacao y cómo sigue cultivando ese cuerpo? ¿Cuál es el truco? Háblame de eso. Dámelo, lo Dámelo. necesito. Ya algo que no puedo cambiar es la genética. Nací bendecida, entonces pues a darle con... Pero también estoy entrenando con mi entrenadora personal, pues ella es entrenadora, pero también es competidora fitness. Entonces tengo una entrenadora que conoce todas las partes de la mujer, localizar lo que debemos de trabajar, de dónde tenemos grasa. Entonces ella me ha ayudado mucho porque ella me dice, Jennifer, vamos por ese segundo premio de mejor cuerpo y lo vamos a ir mejorando, y ella me ha ayudado muchísimo. Además que no todo es entrenamiento, también es alimentación. Entonces ahí tengo a mi entrenadora detrás de mí y me dice, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y obviamente la disciplina, el enfoque que yo he tenido desde el momento que gané el mejor cuerpo en el reinado del cacao. Yo dije, yo voy a conseguir estar mejor. Voy a conseguir estar mejor y así voy a poder estar rica, sabrosa, poderosa, dar todo. Con el Core Power, mi amor, el Core Power, el tenis Claro. panamericana. Así me gusta, llego arrastrando con ese cuerpo. Ya, nada, ya yo quiero ver este desfile. Fíjate, me encantan los resultados, tal vez ya es como dicen, me estoy tomando todo con mucha pasión, ya viéndome, visionándome también a futuro, porque uno va pues pasando ya las edades y todo eso, entonces ya uno dice cuál es la otra meta que tenés más adelante, porque igual me han preguntado otro concurso, y dije, espérense, voy a disfrutar Reina Hispanoamericana, Paso por paso, claro. ya después y todos los días me levanto, veo mi cuerpo y yo digo, Jennifer, estás muy bien, vamos muy bien, me encanta tu disciplina, tu responsabilidad y ese objetivo que tenés en tu cabeza, y métetelo muy fuerte, porque hay días, muchachos, que uno no sé, ni quisiera levantar de la cama, Total. ni Sí, quisiera levantar. es así. Y uno Normal, se claro. pregunta, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Y yo me levanto y yo digo, claro que vale la pena, mi niña. Así que póngase esa ropa de gimnasio y se me va para el gimnasio. A darla toda al gimnasio para sacar la cuerpo para llevarse ese premio en el Reino Hispanoamericana. A ver, Jennifer, ya decretado por... Jennifer, ¿qué crees tú que Nicaragua le aporta a la Unión Hispana? Bueno, uno, porque quiero destacar algo, el concurso nacional en sí, Reina Hispanoamericana Nicaragua, ya tiene 10 años de mandar a chicas que siempre hemos destacado lo que es nuestra historia, nuestras raíces, nuestra herencia en sí como nicaragüense y como hispanos. Pero hoy en día, más que todo, quiero hacer énfasis en lo que es más relevante, nuestra cultura. Algo que a nosotros nos hace ser un país con identidad, que nuestra historia, nuestra herencia, de hecho mi traje nacional cuenta parte de nuestra historia, nuestra herencia de nuestros antepasados, y eso es lo que más quiero destacar. Quiero recalcar también que nosotros somos un país de trabajo, que soy un vivo ejemplo del trabajo, que las mujeres acá en Nicaragua trabajamos día a día, nos levantamos muy temprano, que hay muchas madres solteras que han salido adelante, y eso es una voz que se tiene que dar a conocer a nivel internacional. Para mí destacar esa parte es como el plus que le quiero dar, ese valor agregado de un buen nicaragüense, el trabajo, el ser orgulloso de nuestras raíces, el tener una identidad más que arraigada, que nosotros vamos a seguir trabajando y que es nuestra costumbre, nuestras tradiciones, nuestra cultura va a ir creciendo de generación en generación, porque nosotros mismos como jóvenes no la podemos dejar morir. Así es. Jennifer, cuéntame una cosa. ¿Y si tuvieras que cocinarles a los jurados para convencerlos de que tú eres la que tienes que no sé, que llevar esa próxima corona, qué le cocinarías? Algo propio de tu país. Bueno, algo que sé que lo puedo encontrar en cualquier lugar sería el gallo pinto. Arrocito con frijolitos y se hace un buen gallo pinto.
Pero también tenemos algo que acompañamos con el gallo pinto y es la leche agria. Sé que a muchas personas es como que, ¿qué es eso? Pues, ¿qué es eso? O sea, es leche cortada y nosotros la comemos acompañado con el gallo pinto. Hacemos nuestras propias tortillitas de maíz, las palmeamos y ese es un buen desayuno. Ese es un buen desayuno. También lo puedes acompañar con tus huevitos. Bueno, nada, ya conocemos un poco más de lo que es Jennifer, de su preparación, su comida, su cultura, y ahora queremos hacer, no sé, una rondita. Bueno, como en 5 minutos más tenemos a otra de tus compañeras, nos gustaría saber cositas rápidas, puntuales de ti. Entonces vamos a hacer como una sesión rápida de preguntas rápidas y respuestas cortas. Entonces, Ok, arranca la ciela. Por a ver, supuesto. ¿Tacones o zapatos? tacones. Así me gusta. ¿Tu color favorito? Celeste. ¿Asia o América? América. ¿Tu lugar en el mundo? Mi lugar en el mundo, pues, mi país. Mira, muy bien. ¿La pizza o la hamburguesa? Ay, Dios mío, la hamburguesa. ¿Rubios o morenos? Mm, Me encanta. ¿Liso o ondulado? liso, liso, liso. ¿La playa o la montaña? Bueno, me gustan los dos, pero más la montaña. Mm. ¿El frío o el calor? Ah, pues me gusta el frío, pero soy muy friolenta, entonces, pero siempre me voy con el frío. Ahí tienes sentimientos encontrados. No, no Cuéntame una cosa. me gusta sentirme sofocada, entonces prefiero mil veces estarme muriendo de frío que estar con demasiado calor. Yo soy partidario de eso. Cuéntame una cosa, para finalizar, el mejor consejo que te han dado en toda tu vida y hasta el día de hoy lo llevas siempre aquí. Bueno, que cree en mí, que soy una líder, que hay muchas personas que me están viendo y que hay muchas niñas que yo las inspiro, soy ejemplo a seguir y que si yo me caigo, ellas van a caer. Así es. Así es, y Muy como bien. buena líder, ¿qué mensajes tienes tú para esas niñas, para las mujeres? Porque esta semana, específicamente el miércoles 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer, donde por supuesto seguramente van a haber manifestaciones a nivel mundial en apoyo, por supuesto, anualmente a las mujeres. ¿Qué mensajes tienes tú para esas niñas que también quieren lograr sus sueños? Bueno, uno, que tengan el objetivo de vida muy en claro, que se enfoquen, que trabajen por sus sueños, que madruguen, que tengan esa determinación, esa disciplina y sobre todo responsabilidad con ellas mismas, que se amen ellas mismas, que su valor interno, que su valor físico sea más que todo mental, que esa fuerza la vayan determinando todos los días con su carácter, con su temple, que se rodeen con personas que sumen y no resten y que sobre todo se crean todo lo que están haciendo, que cada paso que ella dé sea para fortalecer su mente y su espíritu y van a seguir adelante y van a conquistar el mundo si es posible. Me encanta, me Excelente. encanta. Me encanta que tenga tu visión muy, muy, muy clara en la vida y que eso te ayude a fortalecer cada paso que des Gracias. en el transcurso de tu andar. Así Muchísimas es. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación para que te conozcamos un poquito más en este paso rumbo al Reino Hispanoamericana que se va a llevar a cabo el sábado 25 de marzo, donde vas a competir por dejar a tu país muy en alto. Te deseamos el mayor de los éxitos y por supuesto que brilles con luz propia. Amén, amén. Bendiciones a ustedes, chicos. Que cada reina que ustedes vayan entrevistando sea para retroalimentación de ustedes también y conozcan parte de nuestra cultura y que lo sigan haciendo con este amor, con esta luz, con su bello rostro y carácter todos los días, porque nuestro ánimo también, los ánimos que tienen ustedes nos inyectan a nosotros confianza y seguridad y obviamente el apoyo que nos brindan. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, Reina, y bueno, que sigas radiante como siempre, con esa sonrisa, con ese ánimo, con ese espíritu que tienes y que
en toda tu vida siempre tengas muchísimo éxito para siempre y por siempre, porque los reinados son una corta etapa de nuestra vida, pero el éxito va a ser eterno. Así que Así muchísimas es. gracias para a ti y bueno, un abrazo desde la distancia. Pero Así ahí, es. buena, Gracias a todos los que escucharon esta entrevista. Por supuesto, recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube y también la pueden escuchar acá en Instagram. Recuerden seguir @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao. bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.